Ya, entonces, ahí estamos grabando. El problema dice lo siguiente. La fuerza de tracción en función de la deformación para un material está descrito por la ecuación. Y acá sale la ecuación F igual a P1, ya, que es una constante, multiplicado por epsilon, que es la deformación, ya, el epsilon de toda la vida, elevado a la 3, más P2, multiplicado por epsilon elevado a la 2, más P3, multiplicado por epsilon, ya, una ecuación cúbica. Entonces, después dice donde P1 es tanto, P2 es tanto y P3 también es tanto. Aquí F está en kilonewtons. Si ustedes hacen un análisis dimensional así a la rápida, se van a dar cuenta que P1, P2 y P3 están en las unidades de kilonewton, ¿ya? Para que esto finalmente quede en kilonewtons, ¿ya? Eso es como un primer análisis, un análisis dimensional. La primera pregunta dice, graficar el diagrama de esfuerzo de formación para los valores de 0, epsilon menor que 0,22. ¿Ya? O sea, el epsilon es un vector que va desde 0 hasta 0,22. Considere que el material tiene un área de 0,8 metros cúbicos. Después determine el módulo de Young, ¿ya? Ahora, aquí viene la pregunta clave que se parece a la de la guía preceptamen. Dice, ¿qué pasa si ahora, para epsilon mayor a 0,125, el área A disminuye hasta aquí? A es igual a 0, cuando epsilon es igual a 0,22. Suponga que para epsilon menor o igual a 0,125, el área es igual a 0,8 metros cuadrados. Perdón. Graficar y comentar los resultados. Ya, aquí, sin necesidad de graficar ni nada, ya sabemos qué es lo que va a pasar cuando A tienda a 0. ¿Ya? La gráfica se va a ir al infinito. ¿Ya? O sea, por ejemplo, va a ir así, normal, y pum, va a irse hacia arriba. ¿Ya? Va a diverger. Entonces, eso es como un comentario rápido y que es válido colocar, obviamente. ¿Ya? Entonces, después dice, determina el esfuerzo de sedencia, ¿ya? El yield stress, aplicando el método del corrimiento, con un 0,25%. ¿Ya? Después dice, determina el módulo de resiliencia, U sub R, ¿ya? Estimando un valor de sigma PL. Y por último, en F, determina el módulo de tenacidad, U sub T, o sea, U barra baja T. Ya, entonces, vamos a ir a MATLAB a ver este tema. ¿Dónde lo guardé? Acá está. Ya. Primero, ¿han tenido algún problema en configurar MATLAB que no se les ve en el Command Windows, estas cositas de acá, en la carpeta donde están actualmente, el Workspace? Así como para explicarles más o menos cómo se puede solucionar eso. Aún no, pero igual me gustaría saber si que tengo un problema. Ya, sí, yo les mandé como una respuesta rápida por el chat o sea, por el, ¿cómo se llama esto? Por el foro, ¿ya? Pero básicamente es irse a Home, ¿ya? Y acá en Layout, ustedes pueden colocar acá, la idea es que todas estas cositas que salen acá, ¿ya? La actual carpeta, el workspace y las panel tilets y el tooltip strip, esté todo marcado, ¿ya? Si está desmarcado algo, ¿qué es lo que va a pasar? Desaparece el workspace, ¿ya? Por ejemplo, si lo vuelven a cliquear, ahí aparece. Y acá yo les recomiendo que utilicen esta de dos columnas, porque así lo van a poder acomodar de esta forma, ¿ya? Así es como generalmente yo trabajo, ¿ya? Eso es como unos tips. También, otro tip más o menos que les va a servir, que es que en MATLAB, aparte del script normal, hay un live script, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene de particular este live script? Ya, les voy a mostrar algo. Bueno, acá está el desarrollo de la pregunta 1 de su guía precertamen. ¿Qué es la particular de utilizar live script comparado con el script normal? Es que ustedes los resultados los ven acá, ¿ya? Y también esto es espectacular para hacer cálculos simbólicos. ¿A qué me refiero con cálculos simbólicos? Por ejemplo, acá, si yo, por ejemplo, cuando ejecute esto, le quito ese punto y coma y corro el script, ¿qué es lo que va a pasar?
me genera acá la ecuación, como pueden ver. Entonces esto, cuando ustedes no se tengan que hacer algo algebraico, les va a servir bastante, ¿ya? Acá, por ejemplo, si ustedes colocan el ρ, automáticamente MATLAB va a reconocer la variable ρ que vemos en todos los libros, la que es así, ¿ya? Si ustedes colocan gamma, va a aparecer la gamma, la que aparece en todos los libros, ¿ya? Entonces esto es bueno para hacer cálculos simbólicos. Yo se lo recomiendo. De hecho, lo pueden usar para todo prácticamente. La estética es mucho mejor y en sí es un apartado que trae MATLAB que ayuda al usuario que está utilizando el software en sí. Ya, yo en general no lo utilizo mucho ya como que me acostumbré a esta vista, entonces, pero nótese que trae eso MATLAB, ya para que lo puedan implementar. Felipe, una duda. Ujú. MATLAB puede como, por ejemplo, dar el desarrollo de un ejercicio de algo así, como ver los pasos, o solo da el resultado final? Buena pregunta. Tu, 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 tu. Me parece que solo da el resultado final, ¿ya? No es como la página web Symbolab, que usted, bueno, ahí igual para ver algunos resultados tendrían que ser premium, pero no es como eso. Acá en MATLAB, si ustedes calculan la integral de x cuadrado y la colocan en límite inferior de 0 a 100, les va a arrojar el resultado nomás, ¿ya? No les va a mostrar los pasos en sí. Ese es ¿Vale? el tema, ¿ya? Gracias. De nada. Entonces, vamos a ir parte por parte. La primera pregunta nos decían básicamente que graficáramos la curva esfuerzo de formación. Ya, entonces, cómo hacemos eso? Primero que nada, definimos algunos parámetros, en este caso P1, P2, P3, ¿ya? La igualamos a los valores que nos entrega el enunciado y también agregamos el área, ¿ya? Yo le puse A sub 0 como para simbolizar que es como el área inicial, ya que después la vamos a variar, ¿ya? Entonces, A sub 0 es igual a 0.8. ¿Ya? Ahí están los cuatro primeros parámetros. Después definimos un vector, ¿ya? Definimos un vector que va desde 0 con un incremento de 0.01 hasta un valor de 0.22. ¿Ya? Ahí tenemos el vector epsilon. ¿Ya? Después vamos a definir la ecuación de fuerza, ¿ya? O carga, como quieran llamarle, y va a ser P1, ¿ya? Multiplicado por epsilon elevado a la 3. Recuerden, como estamos trabajando con vectores, colocar siempre cuando eleven cualquier parámetro a una potencia, ¿ya? Colocar el punto, el gorrito y el exponente, ¿ya? El valor al cual desean elevar. ¿Ya? En este caso, epsilon elevado a o sea, epsilon punto el gorrito elevado a 3 más P2 punto, o sea, multiplicado por epsilon, o sea, EPS punto elevado a 2 y así, ¿ya? Ahí tienen correctamente definido una función de forma vectorial. Después nos vamos a sigma, ya vamos a calcular el esfuerzo, el cual es simplemente la fuerza o la carga dividido en A sub 0. Ya, acá otra recomendación, bueno, más bien es una obligación hacer esto, que es cuando quieran dividir, a lo mismo, igual que multiplicar, es necesario colocar un punto antes del slash de división, ¿ya? Porque ahí están dividiendo, eh, está dividiendo un vector f sobre un número, ¿ya? Yo siempre lo coloco. En teoría no debería ser obligatorio, ahora que lo recuerdo, ya que este valor a sub 0 es un valor entero, no es un vector. Pero no pasa nada si lo colocan, ¿ya? Por precaución igual colóquenlo. Siempre cuando algo varía, hay que colocarle un punto, ¿no? Sí, siempre, por ejemplo, mira, por ejemplo, acá vamos a hacer un, un caso. Por ejemplo, tenemos el vector f, que es un vector, ¿cierto? Y también podríamos tener el vector epsilon, ¿cierto? Ambos son vectores, entonces ahí sí o sí la obligación va a ser f punto eps, ¿ya? Porque ambos son vectores. Acá en este caso, como a sub 0 es un entero, no debería ser necesario, pero yo muchas veces igual lo coloco porque de repente se puede salir un error de la nada y
esto generalmente lo corrige, ¿ya? Pero lo vamos a sacar, vamos a ver qué pasa. Pero esto sí o sí tienen que hacerlo, ¿ya? Cuando sean división o multiplicación de dos vectores, colocar ese punto. Después voy a crear una figura, ¿ya? Y acá viene todo un tema de estética más que nada, ¿ya? Esto lo pueden copiar y pegar. Yo les voy a enseñar a cómo cambiarle los colores nomás, ¿ya? Esto es un regalo mío. Para que las gráficas les queden bonitas y el profe por ahí les coloque más puntos, ¿ya? Profe le encanta cuando las gráficas están bien hechas, ¿ya? Están bien formadas, se preocuparon en ese sentido. Entonces acá vamos a colocar el vector EPS, ¿ya? Que es el epsilon, y acá el sigma, ¿ya? Acá está nuestra variable x independiente y acá nuestra variable dependiente sigma. Acá yo coloqué el gráfico de forma punteadita, ¿ya? La línea punteada de un color negro. El K es un color, así es como se denota el negro acá en MATLAB, ¿ya? Con un K. Y esta D que aparece acá son para colocar unos marcadores, ¿ya? Que van a marcar los puntos, ¿ya? De sigma con una forma de diamante, ¿ya? Y el resto acá es un poquito de cháchara, ¿ya? Pero es básicamente el espesor de la curva o de la recta, ¿ya? Y acá el mark size es básicamente qué tamaño va a tener el marcador que yo voy a colocar. Cuando ejecute el script, ahí se van a dar cuenta. Y acá, esto es el contorno, ¿ya? Ustedes al marcador que van a colocar, en este caso va a ser como un rombito o un diamante, algo así, ¿ya? Le pueden hacer un borde, por ejemplo, acá está el borde de color negro, pero le pueden cambiar el color a un color rojo, ya, azul, violeta, el que quieran. Y acá el color, no sé si ustedes conocen o han escuchado hablar del formato RGB para los colores. No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez. Sí, ¿Sí? Ya, genial. Bueno, aquí les voy a mostrar igual. El formato RGB es básicamente el formato que se utiliza para hacer las páginas web en código HTML, ¿ya? Ustedes por el bloc de notas pueden hacer una página web, ¿ya? Yo cuando estuve en el colegio una vez me enseñaron a hacer eso y es bastante entretenido, ¿ya? Eso como dato freak más que nada, ¿ya? Entonces, y ahí para colocar los colores, por ejemplo, de los banners, estos mismos que están acá, se utiliza el código RGB. Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen, en esta página van a tener varios colores, ¿ya? Por ejemplo, aquí pueden ir variando con esta barra y pueden elegir el que más les guste. Entonces, por ejemplo, ya se pueden ir a este color, morado, copian esto, ¿ya? Copian, se van a MATLAB, y acá es importante que siempre coloquen este gato que está acá, este simbolito de ahí, ¿ya? Y después copian el código, ¿ya? En este caso yo voy a copiar el que acabo de sacar, que es un color morado, lo copio, lo pego simplemente y listo. ¿Ya? Ahí queda listo el color. Esto es para que puedan tener una gama más amplia de colores, ya que en sí MATLAB, dentro de su código en sí, de su estructura, tiene como los colores básicos rojo, verde, azul, eh, el cian, que es como una especie celeste. Esos colores más o menos trae. En cambio, si lo colocan de esta forma, bueno, MATLAB de por sí va a entender la mezcla y va a generar el color, ¿ya? Y lo mismo acá, cuando sale Market Face Color, es más que nada el relleno de nuestro marcador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un diamante, y ese diamante, más o menos así, va a tener un color dentro, un relleno, ¿ya? En este caso el relleno es de color naranjo, ese es el código RGB para el naranjo. Entonces vamos a ejecutar esta primera parte, ¿ya? Acá en Run Section, ejecuta solo esta parte del código, ¿ya? Para hacer esto, es importante que coloquen estos dobles comentarios, este doble simbolito de porcentaje, ¿ya? Acá le colocan un título, ¿ya? El que ustedes quieran. Por ejemplo, yo acá le puse pregunta 1B, pregunta 1A, ¿ya? Y así les va a girar esto que está en amarillo, ¿ya? Así ustedes van a poder ir ejecutando el código por tramos. Por ejemplo, yo le doy acá Run Section y solo me arroja este tramo, ¿ya? ¿Ven? Y ahí está lo de los colores. Si se fijan, la línea está en negro, ¿ya? El borde de nuestro diamantito
es del color morado que elegimos y el relleno es de un color más o menos naranjo, no me acuerdo qué color puse, pero supuestamente es como un naranjo más tirado al rojo, ¿ya? Así que eso. Por ejemplo, podríamos colocar un color más fuerte ahí para que se note. Por ejemplo, un color, a ver, el amarillo, por ejemplo, este de acá. Ya, copian. Y acá. Y ahora le dan a Run Section. Ahí está. ¿Ven? Ahí se nota el bordecito morado y el relleno de color amarillo. ¿Ya? Bueno, y acá vamos con el análisis. Bueno, en sí, como era la fuerza era una función cúbica, entonces de por sí el sigma, dado que el área es constante, debería tener la forma cúbica también. ¿Ya? Así está. Entonces, esto nos indica, en un análisis más o menos simplecito, que estamos bien encaminados, que el código está funcionando correctamente. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No, todo claro. Ya. El resto acá son el título, la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y, ¿ya? Esto ya lo expliqué en el video y ya me imagino que ya lo manejan, ¿ya? Simplemente destacar que acá el slash hacia la izquierda y luego la palabra epsilon es más que nada para que nos haga el simbolito del epsilon, ¿ya? Y acá aparece. Voy a tirar esto para acá. Acá aparece el epsilon. Ya está un poquito chico, pero eso se puede arreglar aumentándole acá el tamaño. Por ejemplo, le vamos a colocar un 14. Y acá también al sigma. Le vamos a colocar un valor de 14. Ejecutamos de nuevo la sección y ahí está. ¿Ven? Ahí está el epsilon y ahí está el sigma. Bien, continuamos. Entonces acá el grid on es para agregar la grilla, ¿ya? Esa especie de cuadriculado que aparece en la gráfica. Y acá esto es básicamente para que eh, no agregue más gráficas para asegurarme de que no vaya a agregar ninguna otra gráfica superpuesta a la que ya está. ¿Ya? Es básicamente para eso. Lo pueden sacar, no hay ningún problema, pero yo últimamente acostumbro a colocarlo. Luego, la pregunta B dice, determina el módulo de Young. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a determinar el módulo de Young? Felipe, ¿Sí? el tema del grid, ¿de qué era? Ah, la grilla. Es esto, mira. Ese cuadriculado que aparece así, acá, mira, este así, esa es la grilla. Ya, ¿Ya? Es el cuadriculado. ya, gracias. De nada. Luego nos vamos a la siguiente pregunta, la pregunta B. Para hacerlo del módulo de Young, vamos a escribir nuestra ecuación de fuerza de forma algebraica o simbólica, como quieran llamarle. ¿Ya? Entonces, para que MATLAB reconozca que estamos trabajando de forma simbólica, es necesario siempre colocar el comando sims, ¿ya? Ya, de símbolos, o sea, vamos a activar los símbolos. Y acá yo, por ejemplo, le puse esta ecuación, o sea, le puse este nombre, ¿ya? S barra baja sim, ¿ya? Para que en sí tomara esta función solo con sus variables simbólicas. ¿A qué quiero decir esto? Que esta función nomás va a depender sobre esta función, esta variable x y esta variable a, ¿ya? En teoría, si ustedes sacan esto, no va a haber ningún problema, ¿ya? Va a funcionar igual, ¿ya? Pero también nótese que se puede definir así también el tema de las variables simbólicas y también función simbólica. ¿Ya? Lo vamos a dejar así. Entonces, eh, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a copiar la ecuación esta de acá arriba, control C, la pegan acá, ¿cierto? Y en vez de colocar EPS, van a cambiar por X, ¿ya? Que es la variable simbólica que aparece acá. Entonces cambiamos todos los EPS por X, ¿cierto? Acá ya no es necesario que coloquen el punto y el elevado porque esto es algo algebraico, ya no es un vector, entonces esa regla ya no aplica, ¿ya? Y acá aprovechamos de forma inmediata de dividir lo que es esta función simbólica en A,
¿ya? Que es el área, ¿ya? El área escrita de forma simbólica, ¿ya? Entonces, en teoría también pueden colocar de forma rápida el área 0.8 o A sub 0, ¿ya? Pero yo la voy a colocar ahí para mostrar también otro comando. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, como les comenté también en el video, vamos a derivar esta expresión de acá arriba, ¿ya? Con respecto a la variable x, ¿ya? Que es el épsilon. Entonces, derivamos esta expresión con el comando diff, ¿ya? Para derivar, paréntesis, colocamos nuestra ecuación algebraica, ¿ya? Esta que está como S barra baja sim, ¿ya? Que es sigma simbólico, una abreviación, coma, la variable con la cual deseamos derivar, que en este caso es x, ¿ya? Recuerden que tenemos dos variables simbólicas y es buena praxis siempre señalar cuál es con la cual deseamos derivar, ¿ya? Así que acá colocamos x y acá este 1 que aparece acá es para simbolizar o para definir básicamente que deseamos la primera derivada, ¿ya? No deseamos que sea la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ¿ya? Automáticamente, igual MATLAB, como es inteligente en algunos aspectos, va a entender si ustedes lo dejan así, que es la primera derivada, ¿ya? Pero, por ejemplo, ustedes sencillamente podrían decir la 2, ¿ya? Y les va a calcular la segunda derivada, la 3 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, bueno, acá aparece algo que les voy a explicar más adelante, ya una vez que corramos esta parte del código. Entonces, lo vamos a saltar por ahora. Después definimos el módulo de Young como E igual a BPA. Esto es para obtener la máxima cantidad de decimales posibles, ¿ya? Ahí va a trabajar MATLAB con una alta precisión. Para eso está ese BPA. Paréntesis nuevamente para colocar el comando sub. ¿Qué hace el comando sub? Nos permite sustituir, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a sustituir la variable simbólica x y a por un valor numérico, ¿ya? Un valor numérico a elección. Entonces, comando sub, paréntesis, colocamos la expresión de derivada obtenida ya previamente, esta que está acá, ¿ya? Acá simplemente este d que puse acá es para decir ya, derivé la expresión anterior, ¿ya? Por eso prácticamente se conserva el nombre que sale acá. Después coloco acá en la segunda apartado, ya entre las comas, coloco todas las variables, ya, que yo deseo sustituir. En este caso yo deseo sustituir la variable x y la variable a, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, acá yo les había comentado en el video que casi siempre, si ustedes desean evaluar la derivada anterior en cero, es una muy buena aproximación al módulo de Young, ¿ya? Si ustedes acá colocan 0 en vez de EPS2, es totalmente válido, ¿ya? En la mayoría de los casos funciona muy bien. Y acá es donde viene la trampita. En el caso de la guía precertamen no funciona, ¿ya? Porque justo en ese punto diverge. Esa es la trampa que tiene la guía precertamen. Entonces, acá ustedes pueden evaluar cualquier otro punto que sea del vector épsilon, ¿ya? Cualquiera. Ahí inclusive podrían elegir un punto intermedio, ¿ya? Un punto, no sé, más o menos por vista. Ustedes pueden elegir ahí el que ustedes quieran, ¿ya? Siempre y cuando tenga sentido. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que tiene sentido? Bueno, para eso voy a habilitar este código de acá, ¿ya? Y voy a mostrarles una cosa. Esto acá es un comentario. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada, esto lo pueden obviar, pero es básicamente que de acá de la gráfica anterior yo solo seleccioné los tres primeros puntos, ¿ya? Entonces los tres primeros valores de sigma y los tres primeros valores de epsilon, ¿ya? Solo esos tres. Y el resto acá un título, ¿ya? Un copy-paste de arriba, simplemente cambié eso, que epsilon va a correr desde el 1 hasta el valor 3, ¿ya? Su vector número 3, y lo mismo para sigma, del 1 al vector 3. Eso es todo.
Luego yo sujeto esta gráfica, ¿ya? La mantengo y voy a graficar de forma lineal lo que es el módulo de Young con respecto a EPS. ¿Ya? ¿Qué es EPS? El epsilon, simplemente. ¿Ya? Entonces, acá yo, por ejemplo, voy a colocar paréntesis también y voy a restringir este dominio, ¿ya? Lo voy a restringir a esos 3 valores nomás. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Voy a dar a Run Sections, ¿vale? Y acá está. Esto es lo que conseguimos mediante evaluar lo que es la derivada, ¿ya? La derivada de la función fuerza, bueno, de la función sigma, pero básicamente es la función fuerza sobre el área, ¿ya? Y evaluar esa derivada en el punto segundo de epsilon, ¿ya? En el segundo valor que toma epsilon, cuyo valor es de 0,001, ¿ya? Este punto que está acá. Yo la evalué en ese punto y me dio esta recta, ¿ya? ¿Qué pasa si ustedes de forma simple deciden evaluarlo en 0? ¿Ya? Acá en vez de EPS, paréntesis 2, deciden evaluarlo en 0. Bueno, vamos a ver qué obtenemos. Y se fijan, la curva, la recta se desplazó un tanto hacia arriba, ¿ya? Todavía sigue siendo muy buen valor, ¿ya? A pesar de que está un poquito por encima del trazo de los datos, ¿ya? Pero igual es un muy buen valor. Si ustedes quieren ser más meticulosos en esto, les recomiendo que busquen un punto intermedio o simplemente utilicen los puntos que tiene el vector, ¿ya? Acá yo, por ejemplo, tomé otro punto, que es el punto P, ya lo voy a habilitar, que es un punto intermedio, es un promedio entre el segundo valor que tiene epsilon y el tercer valor que tiene epsilon, ¿ya? Ahí saqué un punto P. Entonces, si yo, por ejemplo, evalúo ese punto P acá, ¿ya? Veamos qué me da. Ahí me da un poquito más por debajo. ¿Ven? Entonces, ¿con cuál punto nos vamos a quedar? Bueno, con el que mejor se vio, con el que mejor se apreció, ¿ya? Entonces es el 2. Disculpa, Adelante. ¿según qué intervalo estás tomando eso? ¿Según respecto a la gráfica anterior que te di antes o no? Sí, respecto al ¿O anterior. por ejemplo, del 1 al 3? Del 1 mira, te voy a mostrar el vector EPS. Este es el dominio de la función, ¿ya? Está escrito en forma de columna. Voy a tirar esto para arriba, ¿ya? Estos son todos los valores que puede tomar epsilon, ¿ya? Entonces, yo estoy trabajando con este. En este valor que sale acá, que estoy destacando, es el que yo evalué mi derivada. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, simplemente, fue lo que hice? Apliqué un criterio, lo voy a repasar acá, ¿ya? Igual está en el video, para que lo puedan chequear. Pero básicamente hice esto. Ustedes en mate, cuando tenían una función, ya sea cualquiera, ¿ya? De una forma así, por ejemplo, si ustedes calculan la derivada, ya supongamos que esta función está descrita por ya, f de x, ¿ya? Donde f de x es una expresión tanto, ¿ya? Entonces, si ustedes realizaban, por ejemplo, no sé, voy a anotar esto mismo, módulo de Young, ¿ya? Ustedes derivaban esta función f de x con respecto a x, ¿ya? Y la evaluaban, x es igual a un cierto punto, por ejemplo, no sé, supongamos que este punto de acá lo voy a llamar el punto A. Entonces, si evalúan x en el punto A, ¿qué es lo que va a suceder? Es que ustedes van a obtener algo así, ¿ya? Si ustedes hacen esto mismo en un punto C, por ejemplo, acá, hasta el punto C, va a ser esto mismo, ¿ya? Entonces van a tener distintas pendientes dependiendo del punto de donde evalúen, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, evalúan en el punto 0, esto mismo, ¿qué van a hacer? Acá. Este es el punto O, por ejemplo. Van a obtener algo así, ¿cierto? Y así. Ustedes pueden elegir infinitos puntos donde evaluar este tema y al final se van a quedar con la pendiente, con la recta que mejor se acople a la parte lineal de los datos, ¿ya?
si nosotros observamos la gráfica que obtuvimos de esfuerzo de formación, la parte lineal de esto es más o menos por ahí, ¿cierto? ¿Ya? Por máximo los 3 primeros datos. Ya a partir del cuarto, esta pelotita que sale acá, perdón, voy a borrar todos los dibujos. Ya a partir del cuarto, esta pelotita que sale acá, ya empieza a encorvarse. Ya deja de ser lineal. ¿Ya? Máximo el rango lineal dura como hasta acá, como hasta el tercer punto. Entonces nosotros estamos tomando y evaluando la derivada en el punto de acá, intermedio. ¿Ya? Este punto de acá. Estamos teniendo algo así más o menos, lo cual es bastante bueno. No sé si se entiende ahora cuál es la idea de esto. Sí, quedó súper claro. Gracias. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos aplicando todos los truquitos matemáticos, esos que creíamos que nunca nos iban a servir, estamos aplicándolo ahora. Entonces, vamos a continuar. Bueno, ya obtenido el valor del módulo de Young, no es necesario graficar todo esto. Eso es básicamente para que se vea qué tan bien está la recta, ya, más o menos para tener una apreciación. Entonces lo voy a apagar. Entonces acá tenemos nuestro módulo de Young, ya, listo, y podemos continuar. Con eso respondemos la pregunta B. Nos vamos a la pregunta C. Y esta es la pregunta que aquí me interesaría que ustedes prestaran harta atención y ojalá preguntaran todo lo que les sea posible. ¿Qué vamos a hacer para hacer variar el área? ¿Ya? Vamos a definir nuevamente nuestra función, en este caso nuestra función de f, ¿ya? Pero de esta forma, ¿ya? Aquí a mí me gusta llamar esta forma de definir las funciones como funciones mudas, ¿ya? Porque a pesar de que son dependientes de una variable y, x, sea, z, lo que sea, en sí se trabajan como una estructura muda, ¿ya? En sí, básicamente como que esa variable para esta función no existe, ¿ya? Pero al momento de evaluar, darle un valor numérico a esa variable, MATLAB calcula el valor, ¿ya? Es un poquito más o menos complejo entender cómo funciona esto, pero así es como por lo menos lo que yo he leído es lo que he entendido sobre esta forma de definir funciones, ¿ya? Y es básicamente como nosotros en sí, en matemáticas, trabajamos las funciones. Por ejemplo, cuando ustedes tenían en mate, no sé, les colocaban f de x igual a 3x cuadrado más 10. ¿Ya? Ese x que está ahí es mudo, porque ustedes, por ejemplo, podrían evaluar z y va a ser 3z cuadrado más 10. ¿Ya? Si lo evalúan en gamma, da lo mismo. Va a ser lo mismo de nuevo. En sí, la esencia de la función, esta estructura, no va a cambiar independiente de la variable que tome. Acá es lo mismo, ¿ya? Básicamente. Entonces acá yo, por ejemplo, copié y pegué los valores de forma directa ya. El P1, que está acá, el P2, que es este de acá, ¿ya? Que sale acá, y el P3, ¿ya? En teoría pueden dejarlo como P1, P2, P3, pero yo les recomiendo igual que si lo van a hacer, ya, solo para asegurarse que los definan acá P1, P3, perdón, P1, P2 y P3, ¿ya? Para que muchas veces igual me ha dado error cuando lo he definido previamente ya acá, de esta forma, y simplemente he colocado como P1, P2, P3 y sin hacer esto que está acá, ¿ya? Entonces, si lo van a hacer, colóquenle, no sé, por otro nombre, P barra baja 1, P barra baja 2 y P barra baja 3, por ejemplo, ¿ya? Y ahí me parece que no debería darles ningún error, ¿ya? Pero como en este caso la función es corta, eh, se copian y se pegan los valores y no hay ningún problema. En teoría debería funcionar, podrían probarlo ustedes, dejarlo así tal cual, esto igual a P1, ¿ya? Pero en delante estaba probando el código y me dio un error, así que no sé. Si igual investigo más sobre ese error que me salió, ahí les comento. Pero por Disculpa, ahora, qué es ¿sí? lo que está atrás de i cuando defines i? Este ¿Es arroba, es un arroba? arroba, es arroba. Bueno, Colocan arroba, paréntesis, y ahí colocan todas sus variables mudas que van a utilizar. Acá pueden definir varias variables más. Es infinito este. Ya, acá
Ahora, vamos a seguir. Acá voy a definir un nuevo vector, ¿ya? Más bien es una matriz que está vacía, ¿ya? Es un vector que está vacío. Así se simbolizan en MATLAB los vectores vacíos. En este caso, si ustedes le dan al shift y paréntesis cuadrado, y acá lo mismo, lo definen de esa forma, ¿ya? Igual, y sale esta especie de corchete vacío, ¿ya? ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, vamos a ir almacenando dentro de este vector unos valores, ¿ya? Para eso nos va a servir. Y acá yo agregué un contador, ¿ya? Que es i, y agregué otro contador que es n, ¿ya? Este contador n lo voy a explicar más adelante, para qué lo definí, pero cumple una función bien especial en este ejercicio. Este i básicamente nos va a ir dando los subíndices de sigma 1, ¿ya? Nosotros vamos a generar un vector columna. Un vector columna tiene esta forma, ¿ya? Es una matriz, ¿cierto? Así. Vamos a tener un elemento tanto, otro elemento tanto, ¿ya? A su 1, a su 2, a su 3 y así hasta el infinito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes desean sacar el primer elemento de este vector columna, basta con que, si esto lo definen como la matriz A o vector A, basta con que coloquen A, paréntesis, 1, ¿ya? Que es la fila 1, ¿ya? Esta fila de acá, esta es la fila 1, coma, en este caso como tenemos solo una columna, esto es lo particular del vector columna, ¿ya? Colocan simplemente 1 ahí. O también pueden hacer A, paréntesis 1, así nomás, y automáticamente MATLAB va a saber que es un vector columna y va a saber de forma inmediata que se está refiriendo al primer elemento, ¿ya? Yo en lo particular siempre le coloco como S1, ¿ya? Siempre coloco como el valor de la fila y el valor de la columna, ¿ya? Un tema de costumbre. Y bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, acá este vector A es básicamente como me dio error al momento de definir esto de acá. Todavía no tengo idea por qué. Eh, Me puse a ver qué es lo que estaba pasando con las áreas, ¿ya? Cómo está, si estaba disminuyendo bien el área o si estaba habiendo algún problema en definir en la nueva área, ¿ya? Pero esto no importa por ahora. Entonces, vamos a generar un ciclo for. ¿Cómo partimos el ciclo for? Acá nosotros vamos a ir variando nuevamente lo que es el epsilon, ¿ya? Yo le puse E minúscula y definí el mismo vector epsilon que habíamos definido previamente, ¿ya? El mismo espaciado y hasta el mismo límite, ¿ya? Esto es por enunciado en sí. Entonces vamos a ir variando este valor. ¿Y qué es lo que vamos a ir preguntando de este ciclo for? Bueno, aquí vamos a utilizar los condicionales, ¿ya? Los if, los else, y bueno, está else if también, pero acá no lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el if? Bueno, me pregunta si E, que es epsilon, es menor o igual a 0.125, tiene que realizar lo siguiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando E sea menor o igual que 0.125? Que aquí voy a definir una nueva variable que es A1, ¿ya? Una nueva área, va a ser igual a sub 0, ¿ya? Aquí es para un tema de orden más que nada, ¿ya? Pero usted inmediatamente como los primeros vectores que se encuentren entre 0 y menor o igual a 0.125, básicamente van a tener el mismo área que teníamos definida previamente, ¿ya? Entonces no va a ser necesario definir este A1, ¿ya? Simplemente hay que dividir lo que es la carga o la fuerza dividido en A sub 0. Para acá por un tema de orden, ¿ya? Definí esa variable. Entonces defino una nueva área, que va a ser la misma que en un comienzo. Acá voy a definir el B barra baja fuerza, que es básicamente abreviado el valor de la fuerza, ¿ya? O valor de la carga. Va a ser igual a esta función de acá, ¿ya? S barra baja M, evaluada en E, ¿ya? ¿Qué es E? Bueno, el épsilon. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer MATLAB? Ya va a reconocer que ahora E tiene un valor numérico, ¿ya? Y por ende va a activar esta función, esta estructura, y va a ponerse a calcular dicho valor. Y me va a generar, bueno, acá un valor que posteriormente yo voy a utilizar para poder calcular el valor de sigma, ya, B barra baja sigma, o sea, B barra baja S, ya,
que va a ser simplemente lo que es el valor de la fuerza dividido en A1, el área 1. ¿Ya? Y ahí obtengo el valor de sigma. Y este valor que obtengo de acá lo voy a almacenar en mi vector que creé anteriormente, que es sigma barra baja 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo almaceno? Bueno, coloco sigma barra baja 1, paréntesis, indico la fila, ¿ya? Para eso está el contador i, porque este i va a ir variando, ¿ya? Va a ir aumentando de tamaño a medida que vamos pasando en el ciclo for. Entonces, el principio va a valer 1, ¿ya? Pero después, como sale acá, va a valer 2. Después, más adelante, 3, 4, 5, hasta terminar, ¿ya? Hasta que se complete este ciclo for. ¿Y cuando se completa este ciclo for? Cuando e toma el valor de 0.22. ¿Ya? Entonces, coloco acá la fila, coma, y acá coloco, más que nada por costumbre, la columna. ¿Ya? Como en este caso es un vector columna, simplemente coloco el 1. ¿Ya? Cierro paréntesis, igual a valor de sigma. ¿Ya? Que es el valor de sigma o de esfuerzo calculado anteriormente. Hasta Disculpa, ahí, ¿sí? no caché eso porque colocas el B-S, el valor de sigma. Acá, esto de acá, Sí. O ya, eso, sea, entiendo el tema de sigma, guión bajo 1, entre paréntesis i, coma 1, pero ¿Mm? igual a v, guión bajo s, no sé por qué lo Ya, haces. ¿por qué lo hago? Porque en un principio ese vector, sigma barra baja 1, o claro, vector, llamémoslo así, está vacío, no tiene información, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy ingresándole valores, ¿ya? Estoy ingresándole un valor a su 1, estoy ingresándole un valor a su 2, y así sucesivamente, ¿ya? Hasta terminar el ciclo for. Eso es lo que está haciendo, Claro. ¿ya? Entonces, eso básicamente se expresa de esta forma. Yo estoy diciendo que en la posición i, que en un comienzo va a valer 1, es decir, estoy diciéndole que en la posición 1,1 de este vector sigma barra baja 1, coloques el valor este anteriormente calculado. Sorry, no, estaba en otra. Ahora te caché completamente. Es súper estúpida la pregunta que hice. Sorry. No, pero está bien, no, sí. Es normal que hagan estas preguntas, chiquillos, sí, no tengan miedo, porque están recién comenzando, ¿ya? Así que, y después el punto y coma para básicamente que no aparezca en la ventana de comando. Y eso es todo. Ahí terminamos con el primer ciclo. Después voy a hacer un else. ¿Qué es lo que indica este else? Si lo anterior no se cumplió, bueno, sí o sí tiene que cumplirse esto de acá. ¿Ya? O sea, todos los valores que no pudo capturar acá este vector sigma barra baja 1, dado que se encontraba en un dominio menor a 0.125 el epsilon, ahora todos esos valores se van a almacenar en este lado de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En el enunciado nos dicen que, ¿qué pasa si el área, ahora, qué pasa ahora si para epsilon, perdón, mayor a 0.125, el área A disminuye hasta que A es igual a 0? No nos indica cómo disminuye, ¿ya? Nos dicen que solo disminuye, pero nos dan una función de cómo va a ser esa disminución de valor, ¿ya? Cómo va a ir disminuyendo, decreciendo el valor del área, ¿ya? Entonces acá nosotros simplemente podemos hacer esta cosa como una disminución uniforme, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? Bueno, ahora se los voy a explicar, ¿ya? Que ahí solo están los valores. Voy a ir a la tabla. Nosotros partimos inicialmente con un área A sub 0 igual a 0,8 metros cuadrados, ¿cierto? ¿Cómo vamos a disminuir esto? Cuando nosotros veamos en nuestro vector, cuando nosotros lleguemos al límite, es decir, 0.125, ¿ya? Acá esto va a ser menor o igual a ese valor, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros pasemos al ciclo else, nosotros ya el E va a empezar con un valor de 0,13, el siguiente, ¿ya? Recuerden que nuestro incremento es de 0,01. Entonces, el valor anterior a este 0,13 es 0,12, ¿ya? Entonces, en el else, dentro del ciclo else, nosotros vamos a partir con ese valor.
¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese valor? Bueno, vamos a hacer una pequeña operación matemática. Vamos a ese valor, al 0,20, perdón, a este valor vamos a tomar el 0,22 y vamos a restarle este 0,13, ¿ya? Eso nos va a dar una diferencia de 0,09, que es lo que hice acá. Básicamente, estoy viendo cuánto me falta para completar y llegar al 0,22. ¿Ya? Entonces, en el ciclo else voy a partir con 0,13 y quiero saber cuánta diferencia hay entre ese valor hasta el 0,22. Y eso me da 0,09. ¿Qué hago después con este 0,9? Voy a tomar ese 0,09, perdón, y lo voy a dividir en 0,01. Este 0,01 es el incremento, ¿ya? El cuánto voy avanzando, ¿ya? Entonces, hacer esta división me va a dar 9, ¿ya? Luego, ¿qué hago? Bueno, acá vamos a normalizar un valor que va a ir haciendo que el área inicial, el área a sub 0, disminuya. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, acá esto me dio 9, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir una nueva área, a sub 2, donde voy a tomar el área inicial, la voy a restar 0,01, que va a ser nuestro valor, que va a decrecer esto, por, lo voy a colocar 80 sobre 9, y voy a multiplicarlo por n. Este n, ¿qué es? Este n es el otro contador que colocamos en un inicio, que definimos. Este n va a partir en 1 y va a ir aumentando su valor, ¿ya? Va a ir aumentando en conjunto del ciclo for, ¿ya? Después, este 9 que está acá, bueno, el 9 que colocamos anteriormente, ¿ya? Es el 9 de cuántos intervalos puedo generar yo a partir de que me quede una diferencia de 0,09 dividido en esto, ¿ya? Entonces de ahí sale este 9. Básicamente tomar la diferencia, voy a llamarlo acá, este delta epsilon que me queda, y normalizarlo en el incremento, ¿ya? Y eso me va a dar una cantidad que me falta por llegar, ¿ya? Una cantidad de pasos que me falta por completar. Entonces, y este 80 que está acá, viene de esta forma. ¿Qué pasa si nosotros el n vale 9? ¿Ya? Si n toma el valor de 9, pues pasa que a sub 2 va a ser igual a 0,8 menos 0,01 por 80, ¿cierto? Porque el 9 se va a simplificar y nos va a quedar esto. Y esto es igual a 0. ¿Ven? Entonces ahí conseguimos el objetivo de llegar que el área definido para el segundo trazo sea 0. ¿Ya? Eso es lo que realicé yo. ¿Tienen alguna duda? En su guía, por ejemplo, el área que cambia ya está definida por una función. Acá nosotros creamos una función donde el área va a ir bajando, va a ir disminuyendo a una razón constante. Eso es lo que hicimos. ¿Tienen alguna duda? Ya, me parece que quedó claro. Entonces acá le voy a colocar un comentario que va a ser área, Disculpa, ¿sí? si no entra, por ejemplo, en el if, ¿cómo asume que A1 es igual a 0? ¿Cómo no entendí? Que, por ejemplo, en ese ciclo for, Ujú. si no entra al if, ¿cómo? Y después tenía una función que dice A2 igual a A1, menos lo que acabas de explicar. Ya. eh, Como asume sabe, que, por ejemplo, que cuando tiene que entrar al if y cuando tiene que entrar al else. no, que por ejemplo tú en el if eh, asignaste que A1 fuera igual a A0. Ujú. ¿Sí? Y abajo en el else quizás no va a entrar en el if y no va a estar definido A1, ¿sí?
Ah, Igual, ya, te entiendo. Lo que pasa es que por eso está definido de esta forma el E. Porque sí o sí, el E esto va, mira, acá el E, ¿qué valor primero toma? ¿Qué valor crees tú que toma primero? el 0,01. No, pues, parte en el cero. Ah, perdón, Después, sí, ¿qué sí, valor sí, sigue? 0,01, ¿Ya? Después, ¿qué valor? 0,02. Correcto. ¿Ves? Y va así, por cada iteración. Entonces, sí o sí, se va a cumplir esto. ¿Cachai? Porque mira, ya tenemos tres valores que son menores a este valor de acá. ¿Ya? Entonces va a seguir así, 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 hasta llegar al 0,13, por ejemplo, y va a darse cuenta ya, el 0,13 no es menor o igual a este valor de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por lo contrario, me tengo que ir a este lado de acá. Por eso está ese else. ¿Cachai? Ya, entonces ahí sí va a poder estar definido la 1. Claro, sí, o sea, ya va a estar definido anteriormente. ¿Ya? Ya, Igual, si les confunde mucho, acá esto se puede colocar como a cero, ¿ya? El área sí, inicial. De hecho, es mejor ahí, para que se entienda. Ya, entonces va decreciendo el área y ¿qué hice acá? Bueno, yo hice un vector, esto no es muy importante, la verdad, un vector donde voy almacenando los valores del área, ¿ya? Básicamente lo hice para comprobar que esta cosa realmente funcionaba y iba disminuyendo, pero lo vamos a apagar, no importa. Acá también lo voy a apagar. Ya, después, ¿qué hago? Bueno, acá está el n, que es este otro contador que va a ir aumentando su valor, ¿ya? Primero va a partir con 1 y después va a ir subiendo su valor y debería llegar hasta el valor de 9, donde esto va a dar a igual a 0, ¿ya? Luego, eh, hago lo mismo que lo anterior, defino v barra baja f, y donde está el valor de la fuerza, ¿ya? Y después v barra baja s, los valores de sigma, que es básicamente tomar este valor anterior y dividiendo en el área 2. ¿Ven? Y después vuelvo a utilizar mi sigma barra baja 1, ¿ya? Para seguir almacenando valores. En este caso, almaceno este mismo que está acá, ¿ya? Termina los if, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Seguimos dentro del ciclo for, ojo, no hemos salido, y aumenta el contador. Ahora nos vamos a otro punto, es decir, a otro valor del E, ¿ya? Y por ende, como el I se va actualizando, los filas de este vector también se van actualizando, ¿ya? ¿Cómo pueden comprobar que esto realmente se está actualizando? Bueno, les va a salir como un subrayado de color naranja, ¿ya? No se asusten con eso porque no es que sea un error, sino que simplemente Maplat coloca una advertencia diciendo que ese vector está cambiando de longitud, está cambiando de tamaño, ¿ya? En cada intervalo de ciclo, por así decirlo, ¿ya? Por eso sale ese subrayado naranja. Y bueno, una vez que esto se repita una y otra vez hasta llegar al valor de 0,22, termina, ¿ya? Y podemos generar nosotros un gráfico, que es lo que nos solicitaba. Entonces, vamos a darle a Run a esta sección de acá. Ahí está el gráfico. Si se fija, se corta ahí. Ya lo que pasa es que los valores infinitos, obviamente, MATLAB no los va a considerar, ¿ya? Pero en teoría, esto debería continuarse ya, ¿ya? Pero en sí es una muy buena aproximación, ya se entiende que la gráfica va a seguir hacia arriba y que es infinito, y que el comportamiento en sí de los valores cambia, ¿ya? Cambia bastante al colocar que, no sé, por ejemplo, acá voy a inventar que de aquí, que todo lo que está a la izquierda, para allá tiene un área constante, y que todo lo que está de aquí hacia la derecha, el área varía, ¿ya? El área ya no es constante. Y eso genera un cambio en la curva que se puede apreciar acá. ¿Ven? Eso es. ¿Tiene alguna duda sobre esto? ¿Hasta aquí? Bueno, el resto acá, las etiquetas del eje X, el título, ya siempre importante, y bueno, la grilla, ¿ya? Esto es a gusto del consumidor lo que va.
Lo ideal es que el título tenga sentido, obviamente. Acá por último, yo le puse curva de esfuerzo de formación variando el área. ¿Ya? Listo. Algo corto, tampoco necesario que sea algo tan extenso. Ya, continuamos. Déjenme ver qué hora es. ¿A qué hora termina el bloque? A ver. Creo que en 8 minutos. Ya, a ver. Sí, que son las... Sí, ya, queda tiempo. Ya, esto es cortito. Entonces, la pregunta de qué nos decía. Eh, determina el esfuerzo de excedencia, yield 3, aplicando el método de corrimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, eh, cuando ustedes, por ejemplo, ya les voy a mostrar la tablet. Ya, por ejemplo, nuestra gráfica original era una cosa, a ver, así, así. Acá va a estar epsilon, acá va a estar sigma. Y la gráfica original era algo más o menos así, ¿cierto? Más o menos, ¿ya? Entonces, el método del corrimiento básicamente consiste en trazar una especie de recta por acá, ¿ya? Que va a estar corrida, por eso se llama el método del corrimiento, una cierta cantidad delta, ¿ya? Ese delta va a estar dado por ese 0,25%, ¿ya? Que obviamente notado en forma de fracción va a ser 0,25 dividido entre 100, ¿ya? Entonces, y esto va a ser igual a un valor de epsilon, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Básicamente vamos a utilizar nuevamente nuestro módulo de Young, ¿ya? Porque esta pendiente que tiene esta recta de color azul calza con la pendiente que debería tener la parte elástica de nuestra curva, ¿ya? Esta que calculamos anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar esa recta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empleando algunos conceptos básicos de mate, que es una función lineal siempre va a estar descrita de esta forma, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos encontremos en este punto de acá, justo en el punto de corrimiento, ¿ya? Punto C le voy a llamar, el valor de I va a ser igual a 0. Entonces, esto va a ser 0 igual a, la pendiente ya la tenemos, es el módulo de Young, por este valor de corrimiento, ya que va a ser punto C, ¿ya? Punto C va a ser igual a este 0,25 dividido entre 100, más un n, y este n lo podemos despejar rápidamente y obtener que n es igual a el módulo de Young multiplicado por este punto de corrimiento, ¿ya? Entonces, la recta completa va a ser sigma, ¿ya? Es igual a E por X, en este caso voy a cambiar el X por epsilon, ¿ya? Menos E por PC, que es este punto de corrimiento, ¿ya? Eso, básicamente. Entonces, esta recta que está acá, la voy a agregar a MATLAB, ¿ya? ¿Cómo la agrego? Bueno, ahí está. Ya le puse fun barra baja core para decir que es la función de corrimiento. Después, ¿qué hago? Voy a utilizar esta expresión S barra baja A, que la definí anteriormente. No, no la definí, ya, la definí nueva, ya. S barra baja A es básicamente la función de simbólica, ¿ya? Esta simbólica que está acá, ¿ya? S barra baja sim, pero yo la evalúo en A, ¿ya? Es decir, voy a cambiar esa variable A, que es simbólica, esa variable algebraica, la voy a cambiar por A sub 0. Es lo único que hago, ¿ya? Para que tome ese valor numérico, ¿ya? Y básicamente me deje todo en función de solo X, que es el epsilon, ¿ya? Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy haciendo esto mismo que sale acá, ¿ya? Utilizando el comando sub, pero en vez de evaluar X y A la vez, solo estoy evaluando A, ¿ya? Solo estoy reemplazando esa A por el valor del área que teníamos originalmente, que es A sub 0. Evalúo, ¿ya? Sustituyo. Después utilizo el comando bpasol, que yo les dije anteriormente que el comando bpasol servía para resolver ecuaciones más o menos complejas de exponente elevado a la q, a la 10, a lo que sea, ¿ya? bpasol resuelve igualdades muy, muy complejas y entrega los valores, ¿ya? Las soluciones.
Entonces, ¿qué voy a igualar? Voy a igualar esta ecuación de acá, ¿ya? La ecuación del corrimiento, la voy a igualar con esta expresión de acá, con el área ya evaluada. La función simbólica del sigma, con el área ya evaluada, las voy a igualar ambas para que solo tenga que despejar el x, ¿ya? Y voy a restringir el dominio de las soluciones de 0 a infinito, ¿ya? Porque puede ser que también obtenga soluciones imaginarias, ¿ya? Entonces, hacer esto me permite que solo me tome las que son no imaginarias, las que son reales. Luego de ello voy a tomar todo lo anterior y voy a redondearlo, por eso aparece acá run, ¿ya? Coloco BPA para primero tener todo el resultado completo con todos los decimales y después aplico el redondeo, ¿ya? Para que me tenga un resultado más exacto, ¿ya? Entonces primero acá sale comando sub, ¿cierto? Tomo la función simbólica, reemplazo en este caso el x y el a, ¿ya? Que son variables antiguas, las reemplazo por este punto de acá que obtuve, ¿ya? Aquí yo voy a obtener el valor de epsilon, ¿ya? Entonces, ese valor de epsilon, yo voy a tener mínimo 3 valores, porque era una función cúbica, ¿ya? Pero solo 2 de ellos, esto lo sé porque ya lo vi, ¿ya? Van a ser reales. De hecho, voy a ejecutar el comando, mira. Ya, ahí aparentemente no aparece nada, pero acá, por ejemplo, voy a colocar acá en la ventana de comando, y acá está. Estas son las dos soluciones que me encontró BPA Sol para la igualación de la función de corrimiento. Ya, la voy a poner acá rápidamente. La función de corrimiento que era f cor igual a e por x menos e por epc, perdón, pc, ¿ya? Y la otra función que es la función sigma en función de epsilon, que era más o menos larga. Entonces tomé esas dos funciones, tomé esta y la igualé a sigma en función de. ¿Y eso que obtuvo? Bueno, acá salía x, ¿ya? O la variable x. Entonces, ¿qué obtuve acá al igualar? Bueno, un valor de x. ¿Ya? Y esos valores de x son los que están acá, ¿ya? Los valores de epsilon. Entonces yo acá me quedé con el primero, ya porque el otro es muy alto. Si ustedes aprecian cuando sacan la curva de esfuerzo de formación, ese valor 0,3, de hecho lo voy a hacer para que lo vean, ese valor de 0,3 está muy por acá, está aproximadamente por acá. No, de hecho está mucho más para allá, está muy pasado. Entonces, no me sirve. ¿Ya? Creo que era 0,3 o no. ¿Qué valor era? 0,3. ¿Ya? Entonces se pasa el dominio de hecho que tenemos. Entonces, obviamente tenemos que quedarnos con el primero. ¿Cómo selecciono el primero? Pues simplemente coloco acá esto que obtuve acá, y como esto es un vector columna, ¿ya? Por eso les insisto tanto trabajar con vectores, columnas o filas, da lo mismo. Y este vector tiene dos soluciones. Entonces, como elijo la primera, simplemente coloco 1, ¿ya? O 1,1, ¿ya? Va a ser lo mismo, van a tener el mismo resultado, ¿ya? Entonces elijo el primero y después el área que está acá, de forma simbólica, la reemplazo por A sub 0. Cuando me calcula este valor, mediante la sustitución de estos valores, yo voy a utilizar BPA para que me obtenga la mayor cantidad de decimales que es posible, y luego de ello yo lo redondeo, ¿ya? Para que el resultado sea más exacto. Y ahí obtengo ese valor, ¿ya? Bueno, ya son las 15:40. Les voy a explicar rápidamente para no tomarles tanto tiempo qué es lo que es la pregunta E, ¿ya? Que es determinar el módulo de resiliencia. Yo les subí una presentación en PDF sobre donde explicaba cada una de estas fórmulas, ¿ya? En el video de MATLAB se la reitero, ¿ya? Entonces, les voy a explicar rápidamente qué es esto, si es que no han visto el video. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, yo tengo acá una función tanto, ¿ya? Esta que está así. Entonces yo para calcular el módulo de resiliencia, yo tengo que tener un Y de estrés, ¿ya? Que es un punto ahí, que es el que obtuvimos mediante el corrimiento previamente. Entonces yo voy a seleccionar ese punto y voy a trazar hasta acá, ¿ya?
Entonces, el área bajo la curva me va a dar el módulo de resiliencia. O sea, tengo que integrar esta sección de acá. Y para el módulo de tenacidad, es simplemente tomar toda la curva e integrarla completa. Entonces, tomar toda esta área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, una integral va a estar definida entre el valor inicial de epsilon 1, y un valor de epsilon de yield stress. ¿Ya? Entonces, mi integral va a ser esa función de ahí, ¿ya? Que va a ser, de hecho, toda la función que nosotros tenemos, ya esta función sigma, ya sigma epsilon, nosotros vamos a hacer la integral desde epsilon 1 hasta epsilon yield stress, donde está ese punto de yield stress de acá, de sigma epsilon de epsilon, ¿ya? Y eso voy a obtener ahí un valor numérico. Luego acá va a ser lo mismo. En este caso yo voy a tomar de epsilon 1, ¿ya? El primer valor de epsilon, que es 0, hasta epsilon final, que en MATLAB se simboliza o se denota así, epsilon paréntesis end, ¿ya? Entonces tomo la función epsilon, perdón, la función sigma, ¿ya? En función de epsilon, y integro, y calculo el área de la base, bajo la curva. Y esto es lo que sale acá. ¿Ya? Yo le puse BPA para obtener el valor con la mayor cantidad de decimales. Int para integrar. ¿Qué función integro? Bueno, esta función de acá, que ya tiene el área ya incorporada, ¿ya? Con respecto a x, desde epsilon 1 hasta epsilon acá, que es este epsilon que calculamos, este x que calculamos en la pregunta 1D, ¿ya? El primer valor, ¿ya? Entonces, integro y obtengo un resultado. Y el resultado que obtengo es el que les voy a mostrar acá. UR, perdón, está con mayúsculas, ahora sí. UR es igual a esto, ¿ya? Y después cuando quiero sacar el de tenacidad, es lo mismo, solo que integro desde epsilon 1 hasta epsilon final, ¿ya? Todos esos epsilon. Entonces yo obtengo el UT, o el módulo chuta, tengo que hacerlo correr primero, ahí sí. UT, el de tenacidad, y ahí está. Ahí obtengo esos dos valores. Bueno, de ahí ya con esto termino el ejercicio. No sé si tienen dudas, consultas.